Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 8, del verso 19 al 21. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría, para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Sean bienvenidos, queridos amigos en la fe. Bienvenidos sean a la meditación de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. A todos ustedes que por primera vez nos ven en este canal Nueva Vida en Cristo, le damos la cordial bienvenida a este canal y lo invitamos a suscribirse si no se ha suscrito, a activar la campanita y a dejarnos un me gusta, porque el Señor dice que vayamos a todas partes del mundo a predicar el Evangelio. El que cree y se bautice se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Entonces, por eso hacemos esa invitación. Este es un canal de evangelización, que día a día llevamos la meditación de la palabra del Señor, y esperando que hoy ustedes estén dispuestos en donde quiera que se encuentre. Siempre que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios derrame muchas bendiciones en cada uno de ustedes. A ustedes que están estudiando las Sagradas Escrituras, y decirles que Dios les dé esa fuerza para poder perseverar y les dé ese espíritu para que ustedes puedan entender la palabra del Señor, siempre y cuando dentro de la iglesia. Porque hoy hay una enseñanza, fíjese bien, la de Jesús. Jesús tuvo una familia. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús tuvo una familia. Y por eso pidamos a Dios insistentemente por todas las familias, para que se mantengan firmes, unidos en la fe, así como el Señor nos manda a través de su palabra. Es la invitación que hoy el Evangelio nos trae a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser parte de esa familia? Vamos a ver cuáles son los requisitos. Y por otra parte, hay muchas personas que dicen que María no es virgen, porque María tuvo más hijos. Pero si María tuvo más hijos, ¿por qué no lo dice la Biblia? Porque la Biblia dice que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que en la Biblia no aparece un texto donde diga, estos son los hijos de María. La Biblia dice, estos son los hermanos de Jesús, pero no hijos de María. Y por eso es necesario que nosotros aprendamos, porque en Hechos de los Apóstoles nos enseña qué significa hermanos. Pedro, fíjese bien, Hechos 1:15, uno de aquellos días Pedro tomó la palabra en medio de 120 personas. Habían 120 personas cuando Pedro tomó la palabra y les dijo, hermanos. 120, y eso ser hermanos no quiere decir que son hijos de María. En 1 de Corintios capítulo 15, en su verso 5, fíjese, dice la palabra del Señor, 1 de Corintios 15, 5, dice así, que se apareció a Pedro y luego los 12, después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. ¿También esos hermanos de Jesús son hijos de María? Esos son los hijos de María. Hay una enseñanza que está en contra de la doctrina de Jesucristo, que está en las Sagradas Escrituras, porque toman San Marcos en su capítulo 6, en su verso 3, dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Ese texto usan los hermanos protestantes para decir, estos son los hijos de María. Esos son los hermanos de Jesús, como lo dice Hechos 1:15 y 1 de Corintios 15:5. Hechos 1:15 dice más de 120 personas. 1 de Corintios 15:5 dice
más de 500 personas, más de 500 hermanos. Se dejó ver Jesús por más de 500 hermanos. Y no vamos a decir que esos son hijos de María. Y como muchos dicen que María no es virgen porque tuvo más hijos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, Isaías en su capítulo 7, en su verso 14, la profecía dice que la Virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Y San Mateo 1:23 dice que sí se cumplió esa profecía. Entonces es necesario que nosotros nos preparemos, es necesario que nosotros aprendamos, porque en San Juan capítulo 19, verso 25 dice, con el discípulo amado, cuando Jesús entrega a su madre al discípulo amado, dice, es hijo de María. Pasa a ser hijo de María cuando el discípulo lo recibe y se lo lleva a su casa. Porque claro está ahí, María no sabía que el discípulo amado era su hijo, el discípulo no sabía que María era su madre. ¿Por qué es necesario que Jesús lo presenta y se lo entrega? ¿Por qué? Juan, el discípulo amado, nos está representando a nosotros, porque si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aceptar a María como nuestra madre. Lo dice el Señor en San Juan. San Juan 25:19 lo dice y vamos a ver. San Juan 19:25, perdón. San Juan 19:25 dice, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. San Juan 19:25. San Juan 19, estoy viendo San Juan 20. San Juan 19:25 dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Juan nos estaba representando para que todos aquellos que se llaman o quieren ser discípulos, tienen que llevarse a María, tienen que tomar a María como su madre. Qué tristeza para aquellas personas que dicen que María es una mujer cualquiera, que María no es virgen. Qué tristeza el día que se encontrarán con el Señor. No quisiera estar en sus zapatos. ¿Qué es lo que ellos van a decir estando delante del Señor y delante de María, la madre de Jesús y madre de la iglesia? Es una tristeza, y por eso, fíjese bien, en San Lucas capítulo 2, verso 41. San Lucas 2:41 nos enseña que cuando Jesús tenía 12 años, dice San Lucas 2:41, dice que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. 12 años tenía Jesús. Y aquí vamos a ver cuántos hijos más tenía María. Y lo acompañaban a la fiesta de Jerusalén. Vamos a ver. Dice, al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día, después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al ver. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Tu padre y yo. ¿Dónde están los demás hijos de María? ¿Por qué María no la menciona? ¿Por qué no lo nombra? ¿Por qué no dijo, tu padre, tus hermanos y yo estamos angustiados buscándote?
¿Por qué solo toma, dice, tu padre y yo te estábamos buscando? 12 años tenía Jesús y María no tenía otro hijo. Entonces, ¿de dónde viene esa enseñanza? Pues esa enseñanza no es del Señor, no es de Jesucristo, es enseñanza de un hombre. Entonces, por eso vamos a ver el requisito para pertenecer a la familia de Dios, San Lucas 8:21. San Lucas 8:21 nos enseña el requisito para permanecer en la familia de Jesús. San Lucas capítulo 8, en su verso 21 dice así: Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El requisito para pertenecer a la familia de Dios, hoy dicen muchos, yo soy de la familia de Dios. ¿Ustedes quieren ser de la familia de Dios? Hoy hay muchos que dicen, yo soy de la familia de Dios. Pero ¿qué pasa? Al salir de la iglesia, se les olvida todo nuevamente. Dicen ser de la familia de Dios, pero no practican lo que Jesús les enseña, lo que Jesús dice. Recuerde usted que en San Juan capítulo 20, San Juan 20:21, ¿qué es lo que dice el Señor? No creen. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos de la familia de Jesús? Vea cómo lo dice San Juan capítulo 20, verso 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les será retenido. Si ustedes son de la familia de Jesús, ¿por qué no creen en la confesión? Cuando allá en 2 de Corintios 5:18 dice que Jesús, Dios, está reconciliando al mundo por medio de su Hijo, y su Hijo le deja esa autoridad a sus discípulos, les delega esa autoridad a sus discípulos. Y es por eso que hoy los sacerdotes son enviados por Dios, elegidos en medio de los hombres, dice Hebreos capítulo 5 del verso 1 en adelante. Hay muchos que están asombrados y dicen, es que el sacerdote es un pecador más que yo. Es un hombre pecador. Es tomado entre los hombres. A Dios le agradó ser eso. Así, ¿qué le vamos a hacer nosotros? Y es por eso que en Primera de Juan capítulo 3 dice, el que no ama a su hermano, el que no está de acuerdo, el que no comparte las enseñanzas con su hermano y está dividido, oiga que dice, el que no ama está en un estado de muerte, porque hay muchas contradicciones, hay muchas enseñanzas después de la iglesia de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. Hay muchas enseñanzas, hay teólogos, hay maestros que estudian las escrituras, pero la estudian a su cuenta. Ellos lo estudian a su manera, la entienden a su manera. No aceptan la iglesia, no aceptan la confesión. Dicen que la cruz es maldita. Dicen que el cuerpo de Cristo, la Santa Eucaristía, dice que es una olea. ¿Por qué? Y siendo maestros, conocedores de la palabra del Señor. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 3, en su verso 15 dice, el que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. El Señor nos manda a que nosotros nos amemos unos a otros. Si nosotros somos de la familia de Jesús, tenemos que cumplir lo que el Señor dice. O sea, no es nada más de decir soy de la familia de Jesús. No solo es de decir eso, sino que es vivirlo, es hacer lo que el Señor nos enseña. Lo que hoy el Evangelio dice,
Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso es por fe. Recuerde de que la fe nace de la predicación de la palabra. Si usted tiene fe, usted va a creer de que María en la Biblia no dice que tuvo más hijos. Entonces, por eso es de que si queremos ser de la familia, Jesús nos deja una enseñanza. Jesús dice: no se dejen de engañar, dice en San Mateo. En San Mateo, en su capítulo 24, en su verso 4, dice: si queremos pertenecer a esa familia de Jesús, a esa familia de Dios, si queremos ser parte de esa familia, dice que no nos debemos de dejar engañar por aquellos que andan enseñando otras enseñanzas. Dice: Jesús les contestó: no se dejen engañar. Si verdaderamente ustedes de la familia de Dios, no se dejen engañar, porque hay otra doctrina, hay otra enseñanza que no es la de Jesucristo. Hay personas que vienen con otro evangelio, y Jesús lo dice en Gálatas 1:6, que no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusiones entre ustedes. Por eso dice San Mateo 24:4, Jesús les contestó: no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan: yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Engañarán a mucha gente. Por eso la invitación es a prepararnos, a estar en la oración y en el estudio de la palabra, para que no nos vengan a engañar con otra enseñanza que no es la de Jesucristo, cuando dicen que María es una prostituta, que María no es virgen, que María tuvo hijos del soldado romano, y ve usted a saber cuántos más dicen. No se dejen engañar, dice, porque muchos, dice, no se dejan engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan: yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantarán un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos y diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Eso tiene que acontecer. Es la enseñanza de Jesús y todo eso va a pasar, pero no nos dejemos de engañar cuando llegan a ustedes y le dicen que tal fecha va a ser la destrucción de este mundo, que tal fecha se va a terminar el mundo. No se alarmen, no se dejen engañar, dice el Señor. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. ¿Por qué se presentarán falsos mesías y falsos profetas? Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firmes hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino está proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. No se dejen engañar. Si ustedes verdaderamente pertenecen a la iglesia, a la familia de Jesucristo, a la familia de Dios, no se dejen engañar. Enseñemos a nuestra familia, enseñemos a los que necesitan, preparémonos. Es tiempo de formarnos, es tiempo de prepararnos. Nunca es tarde. Nunca es tarde para buscar de Dios, nunca es tarde para prepararse. Hoy que estamos con vida debemos de hacerlo. Hay muchas personas que quieren, ¿sí?, hacer sus sacramentos ya cuando ya no pueden hablar. Hay muchas personas que se van de esta vida con el deseo de hacer sus sacramentos y no la pueden hacer. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y amigos en la fe,
por esa razón es de que la palabra del Señor nos invita, como dice Santiago capítulo 1, verso 21. Santiago 1:21 dice de esta manera, cómo nosotros debemos prepararnos, cómo nosotros debemos formarnos, la importancia que tiene la formación, la preparación. Santiago 1:21 dice así: no podemos decir que somos de la familia de Jesús. Santiago 1:21. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. Y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Debemos rechazar los excesos del mal si queremos ser de la familia de Jesucristo. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oír. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Si verdaderamente somos de la familia de Jesús, si verdaderamente somos de la familia de Dios, debemos de rechazar todas esas cosas del mal, las impurezas y los excesos del mal, dice. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba y se iba y se olvidaba de cómo era. Y lo mismo pasa en nosotros. Vamos a la iglesia. Dentro de la iglesia decimos ser cristianos, pero al salir de la iglesia se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que fuimos a la iglesia. Entonces, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a ese hombre que se miraba en el espejo. Por eso, la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, verso 19, ¿cómo podemos nosotros pertenecer a la familia de Jesucristo, a la familia de Dios? Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios 2:19 nos dice así: así pues ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. ¿Cómo pertenecer a la familia de Dios? Cuando escuchamos la palabra de Dios, dejamos de ser extranjeros. Cuando nosotros escuchamos la palabra y lo practicamos, dejamos de ser extranjeros y pasamos a ser ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios, están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. Por eso, los verdaderos cristianos deben de obedecer a Dios. Los verdaderos cristianos deben de obedecer a Dios, deben seguir su palabra, deben de cumplirla. Sí, entonces la que dice San Juan capítulo 20, verso 21. San Juan 20:21 dice: lo que Jesús vino a darle a los discípulos, le dio la autoridad, les dio el poder para perdonar pecados, dice San Juan 20:21. Lo que hemos visto antes ya. Esto es la enseñanza del Señor, para que cada uno de nosotros vayamos meditándolo conforme el Señor nos regala ese entendimiento. Hay personas, hay hermanos que están preparados más todavía aún y que ellos sí pueden interpretar más la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? No quieren llevarlo a los demás. No quieren compartir con los demás. Que Dios los bendiga a todos ustedes
que nos han apoyado desde el principio de Nueva Vida en Cristo. Que Dios los acompañe, que Dios los ilumine y que Dios les dé ese entendimiento a cada uno de ustedes y derrame su sabiduría sobre usted y su familia. Porque juntos tenemos una tarea de llevar la palabra del Señor a todas partes del mundo entero. Tenemos una tarea y el Señor quiere que nosotros llevemos esta semilla que es la palabra de Dios. Mi madre dice, como dice el Evangelio, Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Que Dios los bendiga, los guarde y los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.